Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Bien, buenas noches, Ira. noches. Bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer una indagación para observar energéticamente qué representa aparentemente este, este ritual de Navidad. ¿De dónde es que la Iglesia católica romana eligió o escogió este día 24 de diciembre para amanecer el 25 como la fecha donde se veneraría a un dios? Porque aparentemente en fechas históricas el Jesús nació en febrero. Entonces vamos a ver por qué esta fecha, qué tiene esta fecha energéticamente, y quiero que observemos la estrella, todo esto, todos estos movimientos que describen en sus escritos, eh, pues la Biblia, en esa forma de explicar la venida de lo que llamaban ellos el Salvador. Entonces vamos a ir a esta época, y quiero que observemos primero, Margarita, cómo era la situación, eh, vamos a decir, espiritual de los pueblos de esa época, y quiero que Nico nos explique la situación política de ese momento, y entonces cómo se conjugaron para eh, decir que se iba a formar esta nueva religión a partir de la religión judía, porque esto parte de la religión judía, porque eligen esas fechas y todo. Entonces voy a contar de 5 a uno, respiran profundo, 5, 4, 3, 2, 1. Nico, ¿cuál era la situación política de esa época cuando se formó aparentemente esta parte de la religión católica que decidió tomar ese día como una, una fiesta o un festejo con el nacimiento de eh, el Salvador, aparentemente? ¿Me escuchas? Sí. Me encuentro en un edificio grande Ujú, en la ciudad de Roma. ujú, La situación política, bueno, está el emperador. ujú. Todos se someten a las leyes de una sola persona. Ujú. Y es un gobierno militarizado. Ajá. Observo que hay armas por todos lados. Ujú. Ese gobierno militar, ¿cómo era la relación con sus gobernados? O sea, pues claro, estaba el emperador, estaban los militares, pero ¿cómo era la relación con los gobernados y cómo era la relación con las religiones que estaban en esos lugares? Margarita, ¿cómo era la situación espiritual de las personas que vivían en esa época? Bueno, yo veo, primero veo una sobreposición de como muchas imágenes, como si muchas vidas estuvieran como sobrepuestas unas sobre las otras, pero me llega como la sensación de un implante Ah, ok. y me llega una conexión con la naturaleza, pero la visión al conectar con la naturaleza es una conexión mucho más viva, mucho más, como mucho más estrecha, mucho más conectada. em,
que no veo muchas personas, no veo que haya como como agrupaciones de personas, veo más bien pequeños grupos que se reúnen eh, como por sectores. Es algo que no es algo multitudinario Ujú. y están muy conectados con los elementos. Hay mucho fuego, hay mucha conexión con la naturaleza, hay mucha conexión como con el aire, como con las estrellas. Hay como si la energía que rodea a los cuatro elementos de alguna manera conjugaran con las formas de las creencias y la manera en que estas personas que estoy viendo se conectan con todo el entorno. Ok, entonces quiere decir que estas personas que se reunían, sobre todo, veneraban la forma de su comunicación con la naturaleza. Observa cuáles eran los rituales o las formas en que ellos se iban conectando y cómo era la relación espiritual con las religiones existentes en esa época, que por lo general eran los judíos, pero cómo ellos se sienten en relación a eso y en relación con esta parte espiritual y el gobierno romano. Eh, Nico, ¿Me escuchas? sí. Yo lo que observo, Ira, es que no había una buena comunicación entre la espiritualidad y la religión. Ujú. La ciudad de Roma se había convertido como en un espacio internacional, por no tener otra palabra con el cual describirlo, y cada persona que llegaba imprimía en ese gobierno de alguna forma libre de pensamiento sus propias creencias. Llegó un punto en el conflicto fue tan inminente que el emperador convocó a un consejo, como un concilio, Ujú. en donde le solicitó a cada líder de cada religión que trajera los textos sagrados de los cuales podrían defender sus posturas para crear un postulado general que implicaría a las nuevas leyes religiosas del imperio. ¿Y para qué hizo eso? ¿Para qué quería hacer un concilio con varias personas y crear esto? ¿Qué era lo que él buscaba con esto que estaba haciendo? Margarita. Bueno, es que como me fui como a la parte pagana, como a la Ajá, parte ok. Ujú. más de la naturaleza, cuando me llevas tú ya como la conexión con los judíos y toda esta energía que estoy sintiendo alrededor, pues es una energía que se siente, vuelvo a sentir esta energía implantada donde hay una visión em, muy, o sea, pues, las personas ven, pero ven lo que de alguna manera la religión quiere implantar. Son visiones que de alguna manera se sienten muy estrechas, se sienten muy confusas. Inclusive cuando tú empiezas a conectar toda esta parte espiritual Ajá. de la Navidad, pues y en relación con los judíos, haz de cuenta, pareciera como si una energía los cubriera y, y creara como una sensación energética donde solamente se ve lo que hay dentro de esta esfera, lo que hay en esta burbuja. Lo que tú empiezas a observar en tu entorno queda muy oscuro, queda muy limitado. Entonces hay muchas imágenes que se empiezan a implantar, que se empiezan como si se estuvieran transmitiendo y de alguna manera las personas las estuvieran asimilando y después las estuvieran proyectando. Es como un círculo vicioso de energía que empiezo a ver, pero sí se ve que en esos inicios había como mucha oscuridad, como que sí, había la búsqueda como de un salvador, algo que por esa energía que estaba en el contorno, las personas se sintieran aisladas, se sintieran confundidas y con la necesidad de congregarse. La necesidad de congregarse lleva a este grupo a tener una visión mucho más amplia y esas visiones están muy conectadas con todos, pues digamos, con todos los rituales, con todos los dogmas y que de alguna manera van quedando poco a poco impregnados y en la medida que se van impregnando en el cuerpo, van tomando una forma de conciencia. A ver, entonces, fíjate aquí, quiero que relaciones esta parte del paganismo, cómo fue tomado por esta parte religiosa, qué querían tomar de todo esto que se vivía en esta parte pagana
que tú veías, en estas reuniones paganas que tú veías. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Mira, lo que provocó que una ciudad como Roma se internacionalizara fue que hizo o creó un movimiento migratorio que, más allá de buscar un lugar donde establecerse, le permitió a los humanos de esa época encontrar un lugar a donde querer ir por una decisión como personal y de deseo. Eso provocó que todas las personas representantes de religiones que vivían en Roma en realidad ni siquiera basaran sus actividades en sus creencias particulares, sino que las iban como modificando. Entonces la idea del emperador era tener un control absoluto desde la parte medular de cada una de esas religiones para después poderlo tener dentro de toda la ciudad, creando la religión de Roma con todos los excluidos que habían decidido alejarse de sus propias tierras para habitar en esta metrópolis. Entonces su principal finalidad siempre fue el control. el control, ok. En esta finalidad del control, ¿por qué eligieron estas fechas específicas del 25 al 24 de diciembre? ¿Qué había en esa época que en este concilio que se hizo se eligió esa fecha? ¿Cuáles fueron los argumentos que dieron pues todos los religiosos, los que estaban ahí, para que quedara esa fecha? Margarita. Bueno, cuando entro en contacto con lo del paganismo y todo, y veo a las personas en una relación muy libre con toda la naturaleza, con los elementos y la conexión que tenían, la parte no solamente sensorial, lo que siente el cuerpo, sino la parte de la visión, es lo que puedo apreciar aquí es una conexión tan directa como el poder sentir los árboles, el movimiento, poder escuchar inclusive el aire, el fuego, muchísimo fuego, y lo que veo muchas reuniones alrededor del fuego y cómo podían comunicarse libremente sin ese control que está mencionando Nico, porque en esta conexión ya sentían los portales, podían de alguna manera convivir con la naturaleza libremente, y esa comunicación hacía que de alguna manera vivieran y sintieran la tierra a través de los cuerpos, de sus cuerpos. Entonces había una energía, haz de cuenta como había una integración energética entre la tierra y el humano. Pero en el momento que llegan ya llegan las religiones, ya empieza a llegar el control, quieren dominar los elementos. Y al querer dominar los elementos, de alguna manera era cambiar la visión que tenían estas personas tan libres y tan conectadas, y empezar como a regularlas, como empezar la palabra más o menos es como satanizarlas, como de alguna manera infligir el miedo en las personas, y al infligir el miedo en las personas, la visión inmediatamente cambió, se cerró la visión, haz de cuenta la intuición empezó cada vez a cerrarse más, y ahí es donde pudieron incorporar todos estos dogmas, todas estas creencias que todavía, digamos, están vigentes hasta el día de hoy. A ver, El miedo. el miedo, quiero que observes en esta parte pagana, por ejemplo, con qué conectaban todos estos rituales. O sea, eh, de dónde salió como que esta invención de las cenas? Ahora, ¿qué era lo que hacían ellos y por qué estas fechas eran tan importantes para los rituales paganos? ¿Con qué iban conectando, Nico? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, el 98% de las religiones que presentaron de alguna forma sus escritos dentro de esas fechas manejaban las particularidades de la noche más larga del año, el Ajá. solsticio de invierno, y hay una lista de aproximadamente 137 seres iluminados que nacieron dentro de esa misma fecha también, que cada una de esas religiones presentó. Ok. Hay una cosa muy interesante. Para los judíos es muy importante la numerología y la astronomía. Los judíos, hay estudios específicos que hablan sobre la astronomía y sobre la numerología. Observa si eso tuvo que ver también en la forma de elegir las fechas
¿Y qué sucede astronómicamente y qué sucede numerológicamente con esos números? Margarita, Bueno, a la relación con las fechas es con portales. Y con estos portales. portales tienen un movimiento y tienen un movimiento similar al ADN. Y esto hace que de alguna manera la información pueda llegar de una manera mucho más directa, libre, sin contaminación. Y eso hace que los cuerpos, cuando están conectando con estos rituales y están conectando a su vez con estos portales, la energía para ellos se vuelve más sutil. Yo veo cómo hay una apertura en sus cuerpos, como si los cuerpos estuvieran más dispuestos a Ujú. recibir conocimiento y hacer, y vuelvo a sentir la sensibilidad, porque hay una sensibilidad al conectar con la tierra, al conectar con todo lo que los rodea y con toda la sabiduría que manifiesta la tierra y los ciclos. Entonces, hay una mayor percepción, hay una forma, una mayor forma como de integrarse a la tierra. Y esto hace que de alguna manera los cuerpos también funcionaban con los ciclos de la tierra. Entonces, las personas tenían muchísimas más capacidades sensoriales, tenían capacidades telepáticas. em, Muy, muy profundas, muy desarrolladas, y toda la parte del tacto, toda la parte como con las hierbas, con las medicinas. Yo veo que ahí hay una riqueza en la conexión que las personas hacían porque de alguna manera hablaban. Y por eso es que está involucrado el ADN, porque el ADN está involucrado la tierra, todos los elementos y los seres vivos, y todos hacen parte como de una sola unidad. Por eso es que había como una forma de vivir la vida mucho más sana, mucho más, como mucho más armónica, y era una forma de fluir. Y ya eso, en el momento que ya entran las religiones, rompen con todos esos ciclos y hay una transformación. Todo lo veo muy relacionado con el ADN, como si en el ADN hubiera quedado, esa información hubiera quedado bloqueada y hubiera quedado encriptada, y de alguna manera al quedar encriptada es como si hubiera pasado como una especie de velo del olvido que hace que las personas, eh, ya cuando conectan con las religiones, no puedan conectar con ciertos ciclos. De alguna manera quedó hermética esa información para algunos. A ver, quiero que observes esta conexión que tenían muchos porque celebraban al sol y también celebraban a Saturno. Quiero que observes qué era lo que estaban buscando o veían estas formas energéticas de las personas que las celebraban, estos paganos. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, lo que yo observo es que dentro de la toma de decisiones, el porcentaje representativo de los sistemas judíos de manera activa Ujú. fue mínimo. Ok. Sin embargo, se utilizó el contexto que representaba o que hacía similitudes a historias que fueron similares a las de los pueblos con los que los judíos tuvieron contacto, y por ende tenían fábulas muy similares. No fue más como casi al final cuando el emperador llamó a ciertos judíos para emparejar las fechas. Lo que yo observo que los judíos hicieron con la numerología fue jugar con correspondencias duales, encontrando otros momentos en el año que representaban lo opuesto a lo que estaban representando ahí. O sea, por ejemplo, la Pascua representa la muerte, la Navidad representa el nacimiento, cosas como esas. Entonces, observo que solo formaron parte de la parte final. Sin embargo, no necesariamente decidieron qué o qué no aparecía dentro de la religión. ¿Cómo ellos tomaron esta parte de lo que se conoce como la estrella, este movimiento astrológico? Observa si esto era parte de las leyendas en las que se basaron los judíos en su historia, porque en su historia había aparentemente un salvador, o simplemente fue algo tomado
por el emperador, pero ¿qué tenía que ver la estrella? Hubo ese movimiento cósmico que representaba energéticamente. Margarita. Bueno, yo veo que la conexión con Saturno en relación, digamos, los momentos donde se hacían estos rituales, hay una transformación en los cuerpos a nivel energético. Los cuerpos empiezan a verse mucho más brillantes y hay una conexión aquí que está relacionada aquí como con la parte superior de como de la corona, Ujú. porque se manifiesta en el momento que hay esta conexión con Saturno, se abren estos, no solamente un portal, sino veo que se abren muchos portales en forma simultánea y empieza a descender mucha energía, mucha luz. Y esto hace que los cuerpos sutiles de las personas estuvieran en esos momentos más conectados con la tierra. Yo veo que hay una profunda conexión con la tierra, con la abundancia de la tierra y con la manifestación de la tierra. Es como si el hombre en ese momento era como el puente de la conexión con el cielo y la tierra, y de alguna manera ese puente era un puente que de alguna manera era armónico, porque el humano era abundante, el humano no era depredador, el humano de alguna manera conectaba no solamente con la tierra, sino con todos los seres vivientes, y había una comunicación diferente. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí en esta conexión con Saturno es algo que de alguna manera representa em, como como amplitud, yo veo como expansión, y veo una conexión muy profunda, y veo una energía que de alguna manera trae como mucha relajación, mucha paz, pero también veo que hay mucha energía de unidad. Ok, entonces en estos rituales paganos que ellos hacían era respetar aparentemente los ciclos de la tierra, por lo que me ¿Mm? dices. Entonces Sí. observa esta fiesta del sol invictus que tenían los romanos, donde era un culto a la deidad, al sol como deidad, asociado al nacimiento de Apolo. Apolo, el dios del sol, eh, en otras formas o en otras estructuras, ¿qué era? ¿Qué representaba Apolo en estas formas de rituales? Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Esta parte de la estrella tiene mucho simbolismo Ujú, porque en primer plano todas las historias arquetípicas que las religiones trajeron mostraban de alguna forma a los astros como los puntos de referencia para muchas cuestiones. ujú. La estrella como símbolo en realidad no representa estrictamente a un cuerpo con fuego que está ardiendo en el espacio, sino en este sentido representa al punto referencial que se puede observar dentro del mapa cósmico Ujú. para la como para para el señalamiento de algo en sí. Entonces fue más como en ese enfoque de la resolución del elemento. Aquí hay una parte muy interesante. Este señalamiento de algo, esto mismo se ve en la cultura judía. Cuando nacen el Dios, vamos a eliminar nombres para no enredarnos, pero es lo mismo que se ve en los escritos antiguos de Egipto. También se habla de una estrella y también se habla de esta parte de un dios que aparentemente nace en esas fechas. Observa qué relación existe entre un dios egipcio y un dios aparentemente judío. Margarita. Bueno, yo veo que ahí ya se invierte, ya el humano, sí, ya pierden la conexión, porque antes la conexión se ve mucho más libre. Ya cuando tú me dices los romanos, ya pum, veo como la energía empieza y queda como así invertida, y al estar así invertida se va perdiendo esa conexión. Entonces ya es una relación totalmente diferente. Ya ya el humano pierde esa conexión con la tierra, esa relación que tenía tan directa y tan natural, hace que de alguna manera empiece a haber
estos aspectos o estas creencias las ve ya invertidas, no puede verlas con claridad, y al perder esa conexión con la tierra es como si hubiera perdido la conexión con él mismo. Entonces, esto que propicia al control, al dominio, y de alguna manera como esto hace que esta posición, que el humano se sienta perdido en él mismo y vaya buscando de alguna manera la forma en cómo ser conducido, en cómo ser guiado, porque él por él mismo se siente incapaz, precisamente por la postura en que quedó, en esta forma invertida. A ver, en esa forma invertida, cuando los romanos empiezan a tomar esta forma del dios, de ese otro dios pagano, ¿qué rituales van ellos haciendo accesibles a toda la gente o queriéndolos unificar o queriéndolos hacer similares en muchas cosas para que la gente se fuera hacia lo que ellos les estaban ofreciendo y no a lo que por cultura ellos habían aprendido? ¿Qué es lo que ellos querían tomar y cómo deciden conectar con otra cosa y con qué es con lo que conectan? Nico. No, ¿Me escuchas, ahora Ira? sí. Y yo lo que conecto es con una esencia muy particular. Es como un líder judío o algo por el estilo, Uh-huh. que habla sobre un plan de expansión que va a ser en tiempos, hasta que llegue el momento de que el sometimiento se vuelva como algo obvio y necesario. Uh-huh. Entonces era una envoltura de una creación que iba a trastornar de alguna manera la forma en que los seres pensaban, Uh-huh. para crearlos como dentro de este nuevo molde que quería implementar pues ese gobierno a la hora de estas específicas creencias, de estas específicas fechas. Ahora, ¿qué eran los moldes que ellos querían encuadrar a las personas? Porque fíjate, hace cuánto tiempo y todavía están vigentes estas cosas. Es un plan como que muy bien estructurado, muy bien planeado, que ha sobrevivido muchísimos años. Entonces, observa qué era este plan de expansión y para qué querían este plan de expansión y qué beneficios recibían ellos. Margarita. Bueno, aquí yo veo muchos rituales, pero veo que todos estos rituales son tomados de todas estas creencias paganas, pero manipulados por los humanos y transformados para crear este tipo de implantaciones que vi al principio. Y, y estas implantaciones empiezan a manifestarse en imágenes de la familia. Sobre todo hay una imagen que me llega y es de la mujer, como la María, la mujer embarazada, la mujer pura, y ahí es donde empiezan como a romper ese vínculo que tienen las personas con ellas mismas, las mujeres con su energía femenina, y los hombres también con su energía, bueno, femenina y masculina, pero con lo que representa cada uno, y todas estas implantaciones hacen que de alguna manera cambie la forma del pensamiento del humano. Veo cómo se transforma el contorno de la energía, se vuelve mucho más cuadrada, se vuelve mucho más rígida, y de alguna manera veo que aquí el miedo es un factor muy importante, porque de alguna manera esa impregnación a través de los dogmas hacen que el humano pierda como la fe en él mismo y empiece como a afianzarse en todas estas, digamos, en todos estos rituales, y de alguna manera en búsqueda de algo externo que los va alejando del interno. Entonces hay, ves, tus rituales de sangre que están muy conectados con los rituales de sacrificio, pero son como todo este conjunto de implantes que se ven como, haz de cuenta, como si estuvieran en todo el centro aquí de toda esta estructura cerebral, como si estuvieran ahí como en forma agrupada, como muy apiñada, y de alguna manera van transformando la visión del hombre sobre él mismo y lo van
como encaminando más hacia lo de afuera, más hacia una búsqueda que de alguna manera es como intangible, porque se ven como formas holográficas donde los hombres no pueden tomar esa energía, y esto lo que hace que el humano se sienta en ciertos momentos en cierta frustración. Entonces, lo que yo veo es como un conjunto de muchas energías. A ver, aquí tú dijiste algo muy interesante, porque dices, había esta estructura natural energética que era compatible con esta parte energética de la Tierra. Cuando ellos van tomando y van homogeneizando esta parte de los rituales, la energía empieza a hacerse mucho más cuadrada y más rígida. Entonces, esta parte de las líneas rectas, de los cuadrados, de los rectángulos, van formando cárceles energéticas para el mismo humano, y fíjate cómo las construcciones cambiaron. Ahorita estaba pensando, fíjate cómo son muy cuadradas, cómo son hasta cierto punto vivimos todos en un mundo cuadrado, cuando antes las construcciones no eran tan cuadradas, tenían siempre sus bóvedas, porque tenía eso un mensaje energético también. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Escucho. De esta parte de que te decía de qué era lo que los judíos, el plan que tenían para esta expansión de los tiempos. Mira, en realidad, como te mencioné, en el cálculo en el que ellos se adaptan, Ajá, se involucran hacia el gobierno como para explorar la posibilidad de crear un mecanismo que el gobierno ya estaba puliendo, que era como el de la expansión del pensamiento. Al final, las personas que habían llegado a Roma en algún momento habían regresado a sus pueblos, y eso llevaba con ellos una nueva forma de estructurar la forma en que se conectaban con las deidades. Entonces, ok, ellos, los judíos, lo que hicieron fue terminar con la eliminación de las deidades en general, tanto ajá. las romanas como las de todas las religiones paganas que habían llegado aquí, como eliminarlas de los textos para dejar solo al de ellos, al Jehová. Ok, entonces, a ver, cuando van eliminando todas estas deidades, es que ya me voy a meter a otra cosa, pero bueno, cuando van eliminando todas estas deidades, ¿qué pasa cuando en estas luchas tan encarnizadas y tan sangrientas que tenía el ejército romano, que era muy estructurada su lucha, cuando llega, por ejemplo, la parte del enfrentamiento con este otro ejército que también era muy poderoso, que son los otomanos? ¿Por qué? Porque entonces las religiones vienen a formar parte de las defensas, de las creencias, de los dioses, de las mismas guerras. Observa esta parte de los romanos, como ellos, los reyes o sí, el monarca, se siente o se vive como la expresión de Dios en la tierra, y cómo lo van manejando en esta nueva religión. Margarita. Bueno, es que estos cuadrados dan una sensación al humano de censura y de prohibido. Ok. Todo en él está censurado, y la forma cuadrada también tiene su función, porque es guardar información y que la información quede encapsulada dentro, digamos, dentro de todo este contorno energético entre la anatomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que sucede es que las emociones, de alguna manera, las que son más, las limitantes, de alguna manera están como mucho más, como mucho más en carne viva, como que se sienten más. Entonces se siente más la tristeza, las emociones de alguna manera, al estar como más exacerbadas, el humano entra como en una forma como como ver la vida como en cierta tragedia, como en cierta confusión, y esto hace que de alguna manera su caminar no sea un caminar tan ligero y tan libre como fue en estos otros inicios que vimos. Es una forma totalmente opuesta, donde cambia, inclusive las formas cuadradas hacen que cambie el funcionamiento del cuerpo, inclusive hasta la misma sangre fluye en forma diferente, la conexión, como vimos, cuando las creencias se van como acumulando en toda la
la parte, digamos aquí, toda la parte cerebral, hacen que de alguna manera internamente el cuerpo se sienta más pequeño, se sienta menos comunicado con él mismo y se sienta separado, que eso es parte de la función, que el humano se sienta tan dual y se sienta tan separado del mismo que él en algún momento se siente como si convivieran él, como parecieran dos personas que habitan muchas veces en contradicción con él mismo, y esas dos formas de estar en contradicción con él mismo hacen que la visión siempre se esté volcando hacia lo que ha querido la religión, siempre llevar hacia algo superior, y ese algo superior mantiene energéticamente esta forma de energía. Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, que las arquitecturas, toda la parte, en general todo este cuadrado guarda información, resguarda información y permite que esa información, al no liberarse, va quedando como encapsulada. Entonces, si uno entra a una iglesia, inmediatamente uno conecta con la información y con las formas energéticas que han hecho todos estos cambios y estas transformaciones. A ver, entonces esas emociones exacerbadas que se quedaban dentro del cuerpo de los seres humanos en esa época era parte de lo que querían entonces para el control que buscaban los romanos y los papas o los nuevos líderes de las iglesias. ¿Para qué querían que esas emociones se quedaran ahí contenidas y se quedaran como pulsantes? ¿Para qué les servía a ellos esta forma de limitación, tanto energética como emocional? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, lo que yo observo aquí es una decisión. Más que nada, Ira, es una decisión trascendental que hizo como que todo el planeta en un sistema figurado de pensamiento abriera y cerrara como una página nueva, Ira. Es como involucrar y definir y borrar las líneas que hay entre la fantasía y la realidad para volver todo como un supuesto de acontecimientos que pueden ocurrir o darse, sobre todo porque ya se daban, o sea, muchas de estas celebraciones y muchos de estos tipos de pensamiento en realidad solo evolucionaron a convertirse en lo que al final es, pero también duraron un tiempo en adaptación. Yo observo que se tardaron aproximadamente de 15 a 25 años en empezar a crear los primeros atisbos de costumbre a la nueva religión implantada, aquella que traía la fecha de nacimiento en 25 de diciembre del Jesús. Ok, entonces, fíjate, aquí en esta forma donde dice Margarita cuando entra, no sé si tú lo puedas observar o ver o cómo lo veas tú, esta parte dice que son muchas creencias impuestas, muchas capas de creencias y de implantaciones de pensamientos impuestos ahí. Observa si eso es así o cómo lo ves tú, cómo fue permeando en la conducta, porque 25 años no es tanto tiempo, o sea, realmente no es ni una generación, o sea, es realmente poco tiempo para que las personas se fueran cambiando sus costumbres, su historia, la forma de verse y de moverse en esta forma de pedir o de entregar o de hacer lo que cada quien hubiese querido hacer. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que es una mutación energética porque esto hace que el ser humano se sienta carente. Si el ser humano tiene exacerbada todo este tipo de emociones, esto lo van llevando inmediatamente a la esclavitud. Entonces la esclavitud vista a nivel energético eh, es, eh, es una sensación como de decadencia del humano en sí, como tal, como esencia. Entonces, en esta forma de esclavitud, el humano se siente sobrecargado, se siente pesado, siente que de alguna manera, al sentirse carente, su cuerpo no se siente lo suficientemente abundante ni productivo por él mismo. Entonces, toda esta forma de no sentirse como abundante en él, como no sentirse completo, hace que siempre tenga su visión hacia algo que es superior, hacia algo que de alguna manera promete que
en vidas, en el transcurso de sus experiencias, llegue otra vez como al origen primordial de su energía, pero todo ese tránsito hace que de alguna manera el hombre se siente supremamente sobrecargado, sobre todo que la carencia emocional es muy fuerte porque hace que el cuerpo se sienta mucho más deteriorado, se sienta mucho más como débil, mucho más como pobre en él mismo. Entonces, cada vez como que va sintiéndose él mucho más controlado mentalmente, mucho más controlado en sus emociones y cada vez se va sintiendo más como encapsulado en esta forma cuadrada. Esta forma cuadrada tiende a ser mucho más opresiva energéticamente y eso hace que su energía no pueda abrirse y no pueda expandirse porque la misma forma de un cuadrado hace que la energía gire, digamos, en esta forma, pero no permite en las esquinas que haya una expansión energética. Entonces todo eso de alguna manera ha ido haciendo estas mutaciones energéticas y han ido sosteniendo la esclavitud, digamos, a través de los tiempos. Quiero que vayas conectando con esta eh, religiosidad etíope. ¿Por qué? Porque la Biblia etíope, o sea, de Etiopía, pareciera que es el primer libro o el primer compendio de todos estos. Y quiero ver en esta forma de esclavitud hacia el ser humano, cómo lo contemplan desde esta religión o no, y eh, cómo llevaban ellos esta religiosidad y este poder, porque tenemos que tener en cuenta que han sido los únicos reyes que han recibido la veneración de otros reyes en la tierra. Observa qué tiene que ver energéticamente esto con las fechas de la Navidad y las escrituras que se han formado y esta limitación y esta mutación hacia la esclavitud. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, esto es todo un circular de información, A ver. sobre todo porque, digámoslo que aún a pesar de que las divisiones se han dado, cada una de las cabezas crea como su propia perspectiva de todo el folclore que irá involucrando a su propia virtud del pensamiento de todo lo colocado, ¿no? Ajá. Entonces lo que yo observo, Ira, es que muy a pesar de que se presenta una opción o forma, cada uno de estos procesos religiosos guarda como dentro de su sincretismo señales que en los futuros próximos se vendrían apareciendo como esos guiamentos para encontrar las líneas que recubren o que te llevan a las religiones originales de estas creencias. Ok, en esa forma de ver las formas originales de la creencia, ¿con qué buscaban ellos realmente conectar? O sea, que al unificar estos dioses en una sola estructura, observa qué van creando, qué van conectando, si es un egregor, si es una energía, qué es lo que ellos van gestando ahí con toda esta forma energética que están aparentemente recogiendo de los feligreses o de los practicantes de esta forma, de esta nueva religión. Margarita. Bueno, la primera impresión al conectarme con esta Biblia es ver como una especie de portal, pero es un portal que tiene, es un portal apertura, porque él te lleva a algo que es la sensación de la salvación, el poder salir como de la tierra, como de la superficie, de la vivencia física aquí en el planeta, y te va llevando como a otras estancias, a otros lugares donde la energía es mucho más sutil, es mucho más liviana, y de alguna manera permite que haya una liberación de energía. Y porque hay diferentes como sensaciones, hay percepciones que de alguna manera van actuando sobre el campo energético
y hace que la percepción de la vida es diferente, es totalmente diferente porque se siente mucho más amplia. Es como si tú a través de esa Biblia pudieras ver, no sé, puede ser el futuro, puede ser el pasado, puede ser el presente, pero es como ver todo en una línea de tiempo presente. Es algo como si fueran visiones energéticas donde de alguna manera pareciera como si esa Biblia fuera algo que conecta con las líneas del tiempo. Ah, ok. Entonces, de alguna manera es algo que es muy apetecido porque cuando tú ya te introduces y sientes la energía, la misma energía del libro se abre como en formas, sí, son como tentáculos, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, y hay como muchas oportunidades, como mucha energía que está presente, pero pareciera también al mismo tiempo que estas líneas de tiempo conectaran como con otras energías que representan otros seres, que para mi energía no son, seres que han sido como recurrentes aquí en el planeta Tierra. Entonces es otro enfoque totalmente diferente al que pueda tener la Biblia. Aunque hay como esta parte de la salvación, Ajá. pero es diferente porque lo siento que es mucho más libre, no está tan manipulado, y sobre todo esta manipulación sobre las mentes humanas Ah, o o las Biblias que están conectadas con las religiones. claro, entonces por eso te quería preguntar cómo o en qué consiste la salvación que nos venden a partir de esta religión con este ser que aparentemente nacerá y habrá una salvación, una libertad. ¿Cómo es que lo venden y cómo es que nos lo venden a los que venimos después, por los siglos de los siglos, eh, viviendo y observando cómo se manejan estas religiones y cómo es, por ejemplo, en esta otra religión etíope? Nico, Dime, Ira. esta parte de la forma, de los portales de apertura, de qué es lo que se abre energéticamente, si crean ahí un egregor o es otra entidad que viene de otro lado, qué es lo que sucede con estas aperturas energéticas que hacen hacia las personas que conectan con esta nueva forma o esta nueva estructura de creencia de lo que viene siendo la Navidad y el nacimiento de este Salvador o de este Mesías. ¿Qué pasa ahí? En esa fricción energética, Ira, que fue dándose con los años, Ajá. lo que se fue asimilando con el tiempo fueron las características del nombre final, porque al final, por ejemplo, había una religión que representaba también el nacimiento a través de una virgen. Entonces Ah, había cosas tan similares que al final lo último que se terminó fue, por ejemplo, caracterizarlo a través de un nombre o a través de una figura. Y basándose en los relatos o los mitos judíos, lo hicieron a través del enfoque en nombres de la religión judía. Entonces no es tanto como que se aperturaran cosas nuevas, ujú. se aperturaban los mismos portales que ya se abrían dentro de sus propias religiones paganas, pero ahora poco a poco lo fueron transformando hasta comenzar la creación del egregor de lo que ahora conocemos como el Jesús. Ok. La formación de este egregor de Joshua, ¿no? Porque así era el nombre original aparentemente, ¿no? De Joshua o de Yahvé o como lo quieran llamar en esa época, cómo fueron metiendo o mezclando esta forma, porque hasta cierto punto pareciera control mental en esta forma, en cómo introducen esa nueva forma de Dios, esta nueva forma de pedir, esta nueva forma de entrega para gestar estas figuras como Yahvé, como Joshua, como estos seres. Margarita. Bueno, digamos, al comparar estas dos Biblias, digamos, la etíope y la Biblia, digamos, la Biblia etíope se siente la energía de origen. Es una energía que de alguna manera, pareciera como una forma como de oráculo, porque Ok. la energía de alguna manera es una energía que es muy expansiva, no es una energía que se ve limitada,
es una energía que está conectada con el territorio, con los orígenes, pero con como algo relacionado como con la transformación de la energía del humano, porque la otra Biblia se siente opuesta, se siente como si de alguna manera ella aplastara, como limitara, como que encuadernara y va llevando como al opuesto, ¿no? Como hacia lo imposible, como es algo que está más conectado, aunque pues más con lo terrenal, yo la siento más con lo terrenal y la otra la siento mucho más sutil. Y en relación, digamos, con las fechas, el 25 Ujú. y todo lo que, y pues ahí lo que va creando es una sensación en el humano como del querer algo, pero como el no poder, como que de alguna manera hay mucha nostalgia alrededor, digamos, implantada en esas fechas, aunque se reúnen y hay las reuniones familiares y todo lo que hay en el entorno, pero yo veo que en el origen primordial, hay una nostalgia que de alguna manera van volviendo a las personas y de alguna manera esa nostalgia las apega mucho a las tradiciones ¿A las y no les tradiciones? permite a las tradiciones Ah, perdón. sí, a la tradición. Sí, la nostalgia hace como que el humano se sienta mucho más apegado a este tipo de tradiciones y le dé miedo salir de ellas, porque de alguna manera el salir de ellas es conectar con algo que es desconocido y lo desconocido de alguna manera está implantado en la humanidad como miedo. Entonces son dos sensaciones energéticas que se sientan a la vez, pero también se sienten muy opuestas. Aquí hay algo que dijiste interesante, pero que la historia comenta también, porque dice que en esas épocas los soldados romanos que andaban guerreando y peleándose con todo el mundo, en esa época regresaban a sus tierras, a sus casas, a convivir con la familia, pero también habían soldados que no llegaban. Entonces, cuando dijiste con la tradición, no sé por qué me acordé de estos eventos históricos y observa entonces con estas energías que se volvieron una tradición, en el fondo, cuál es el sentimiento que las va alimentando, porque en esta época cuando regresaban de la guerra, que no todos regresaban, y algunos regresaban heridos, algunos regresaban mal, otros regresaban ya pues sin algunas partes de su cuerpo, o sea, qué era lo que conectaba o qué es el fondo, la emoción que conecta con esta aparente tradición, con esta forma de celebrar estas fiestas. Nico, no, ¿Me escuchas? ahora sí. Mira, lo que yo observo es que fue como fue como ir pagando un tributo Ah, ok. energético, fue como Ajá. irse desprendiendo y sacrificando también las propias partes que descomponían lo que en su propia religión ya estaba creado para también agregar la particularidad dentro de este proceso. Al final, ir a todos los primeros involucrados fueron punta de lanza para el desenvolvimiento y pues el desprendimiento de lo que se había creado para hacerlo también internacional afuera de Roma. Ujú. Entonces, les convino a muchos seres, a muchos humanos, haber estado ahí en ese momento histórico porque se volvieron de alguna forma embajadores de lo que ahí sucedió. Y aunque el sacrificio en un inicio fue grande, también fue muy retribuido para ellos. De ahí también comenzaron muchas secciones de lo que ahora conocemos como el catolicismo. En esa parte de todo lo que ellos se volvieron como los humanos que practicaban, se volvieron como un tributo energético. ¿De dónde sacaron los rituales de las cenas, de los regalos o los rituales energéticos que a veces se hacen como de misas, como de este tipo de entregas, sobre todo en esa fecha que aparentemente se ven los solsticios y se ven muchas cosas y muchas aperturas de portales? Margarita. Pero lo que yo veo aquí es que todo esto, bueno, está muy conectado con como empezar a implantar en el humano una
una conexión más con su cuerpo físico que con su cuerpo espiritual, que es lo que vimos que había antes, que el humano sí tenía una conexión directa con los ciclos, y aquí el humano pierde todo eso. Entonces, cuando él empieza a conectar con la fisicalidad, empieza a conectar con el abandono, empieza a conectar Mm. con la muerte, empieza a conectar con todo este tipo de experiencias que de alguna manera lo llenan como como de preguntas, de interrogantes, y lo conectan mucho con esta dimensión física, y por eso es que en ese periodo el planeta manejaba una energía muy particular, porque había un, se ve como si en el aire hubiera una energía muy densa, como, no sé, muy diferente. Haz de cuenta, es como si estuviéramos en otra dimensión muy diferente a la otra, muy opuesta, y de alguna manera el perder el contacto con él mismo hace que el humano empiece a conectar más con sus emociones dolorosas, porque de alguna manera esas son las experiencias que se le han implantado, y que al implantarse empiezan a desarrollarse en su cotidianidad, y el humano empieza a relacionarla con estas imágenes y con estas tradiciones. Entonces él empieza a crear como una simetría entre lo que es la vida y lo que debería ser la vida a través, supuestamente, digamos, de las tradiciones, como tener la familia perfecta, como tener estos guías, como tener estos dioses, como que tener todo esto es algo que es ajeno a la espiritualidad del humano, porque el humano entra en una condición muy física. Entonces ahí es donde se separó lo espiritual, lo Exacto. físico y lo de la salud, o sea, donde empezaron a dividir la unicidad del hombre para que cada quien tuviera un área donde ejercer control. ¿Es así? Y la muerte, sí, y la conexión con la muerte hace que las personas se sientan pequeñas, se sientan indefensas, se sientan vulnerables, y no pueden ver como más allá de lo que en realidad pasa cuando el cuerpo ya trasciende a otro estado. Todo eso, haz de cuenta, se perdió, y ahí es donde empiezan como las conjeturas, y aquí es donde entran también las profecías, pero yo Mm. veo que todo está muy relacionado con un halo energético que empezó como a conectar la tierra, y todo esto es por la manipulación que se empezó a dar a través de las formaciones de las religiones. Ok, entonces vamos a conectar con ese halo energético, Margarita, a ver qué hay ahí. Nico. Ir a las distintas como representaciones de lo que se hace en estas épocas Ajá. proviene justo de los elementos que cada una de estas religiones paganas o originales trajeron a la mesa cuando se creó el concilio de la nueva religión. Al final se fueron añadiendo o aceptando prácticas que ya existían Ajá. para hacer menos dolorosa la transición entre una creencia a otra. Ujú. En esta forma de transición, observa, ustedes comentaron que en esos días hay ciertas aperturas energéticas aparentemente naturales en la Tierra. Observa qué pasa con esas conexiones naturales y si se crearon a partir de esas fechas otras aperturas o sigue las mismas o cómo se mueve la energía por medio de estos portales que se van abriendo. Margarita. Bueno, cuando siento esta energía, yo veo que esta energía lo que hizo fue cubrir la energía original de la Tierra, esta libertad, esta conexión, estas capacidades, estos portales, estos ciclos. Lo que hicieron fue crear una especie, parece como una tela, como una malla, Como una capa. que una capa que fue de alguna manera creando en el humano, y eso es a nivel energético, la sensación de la oscuridad. Entonces, la sensación de la oscuridad es una forma de ceguera energética, y esta ceguera energética, la relación, y la veo yo, es cómo el humano se siente tropezando en él mismo y tropezando en la tierra, porque esa ceguera hace que el hombre perdió la sensibilidad que tenía, o se durmió esa sensibilidad, y estas formas de oscuridad pues están como muy conectadas con las analogías, ¿no? Entonces la necesidad de, por miedo de, entonces por eso
como se sienten todas estas formas de seres, de guías y de formas de manifestación que de alguna manera representan la luz para el planeta, representan la guía para el planeta. Y esa es la forma, digamos, como de sentir lo que es estar en la luz y estar en la oscuridad. Entonces ese velo lo que hizo fue traer una forma muy diferente en la Tierra y cambió como la forma de sentir en el humano. Ahí es como si el humano hubiera quedado bloqueado en toda su parte sensorial. Ok, ok, quiero que me digas este halo energético cuando empezó a formarse, cómo fueron las primeras afectaciones a la espiritualidad y a la intuición del humano y cómo hasta el día de hoy ha seguido ahí o ha cambiado o ha desaparecido o cómo la ves. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Mira, yo observo que no se han creado nuevos portales. En ah, ok, realidad se manifiestan los mismos que la misma Tierra en su originalidad conlleva. El portal que esa temporada más que nada conlleva es el que se apertura en la noche del solsticio, que es más cerca del 21 al 22 de diciembre. En ajá, realidad, que es donde se crean las aperturas, hay mucho movimiento energético porque tanto es un día de nacimiento como también es un día de muerte y sacrificio. ujú. Entonces, pero se manejan los mismos portales, o sea, las mismas esencias naturales de la Tierra, que yo veo que se representan más en las zonas polares de la misma. Ok, entonces, estos rituales que se hacen en este solsticio son encaminados a estas deidades. Hay unas que para el sacrificio, hay otras que a la muerte, a este movimiento energético. Observa por qué estas fechas, estos portales son tan importantes energéticamente. ¿Qué hay en esos portales que permite que sea mucho más importante hacerlos en estas épocas? Margarita. Bueno, esto afecta a la espiritualidad porque esto hace que la humanidad se sienta a través de las religiones, digamos como plantilla, encuadernadas en una dimensión. Y en esta dimensión ya empieza a verse la visión totalmente diferente porque la sensación es estar girando en un mismo eje, así, en una forma repetitiva. Pero se van viendo niveles que van hacia arriba y niveles que van hacia abajo y de alguna manera cambian. Podría decir que la morfología de la Tierra, porque es una forma de implante que está puesto sobre el planeta. Entonces, en la medida que el humano siente que tiene que estar en niveles, ahí es donde empieza él a vivir diferentes sensaciones, diferentes percepciones y empieza a perder como eh, este contacto que vi al inicio y empieza a como a sentir todo fragmentado, como si él se sintiera fragmentado por partes, como el año, en los meses, en los días. Así es Mm, como si todo esto hubiera creado una transformación y también veo como si de alguna manera el hecho de estar moviéndose uno en una dimensión, lo veo y lo conecto mucho con las eras. Entonces, es una forma de implantación donde el hecho de estar viviendo en eras se siente como si todo fuera escalonado hasta el punto que aparentemente cuando ya se sale de todos estos ciclos y estos niveles, ya empieza aparentemente el hombre a vivir otra sensación energética no tan fragmentada, no tan sectorizada, sino ya empieza a vivir en una sensación de libertad. Pero esto es como parte de todo este contorno energético que está muy relacionado con todo lo que es referente a la manipulación de las religiones sobre, digamos, no solamente la mente humana, sino sobre toda su parte, digamos, todo su concepto energético. ok. Nico. Mira, lo que yo alcanzo a observar es que tiene importancia porque sucede dentro de la noche más larga del año. Ah, ok. Ese proceso nocturno en el que se alargan los minutos, los tiempos, también propician a que el ritual o los portales tengan otro tipo de energía. Sin embargo, no es el movimiento energético planetario más importante del año. Ese sucede en el verano. Ujú. Bueno, es que
hay que tener en cuenta que cuando es solsticio de invierno en el norte, el solsticio de verano en el sur, y cuando el Claro. solsticio de invierno en el sur es de verano en el norte. Entonces, en esta dualidad. Muy bien, vamos a desconectar, pero antes, cuando desconecten, díganme una palabra, una frase que que les haya dejado, que les venga con esta sesión. Margarita, Bueno, yo conecto con tres palabras: esclavitud, manipulación y libertad. ok. Nico, Sí, control y tiempo. mira, control y tiempo. Ok, entonces la esclavitud, la manipulación y la libertad controlan nuestro tiempo. Es interesante. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos y volvemos lentamente, cada uno a su ritmo. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Mm, ¿Cómo, Movidito. cómo se sintieron? Pesadito, ¿no? Oh, Pesa, sí, pesado. pesada la Sí, energía. el movimiento era pesado. Ok, muy bien. Gracias chicos, gracias Nico, gracias Margarita y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Vamos a cortar la grabación, no sin antes recordarles que se comuniquen con nosotros por medio de nuestra página web, nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos escriban a nuestro correo info@iraceminos.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Cortamos aquí la grabación. Gracias chicos. Bye. Nada. Bye.